Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 27 de marzo de 2018, ya muy poquito de esos días festivos de Semana Santa. Solamente podemos decirles gracias a los que están cerca, aquí en Asturias, por vernos, y gracias a los que están lejos y nos ven a través de Internet, a través de la página web. Como personas que están en Alemania, un país donde hacen muy bonitas cosas, donde hacen muy buenas cosas, muy buenas acciones, bueno, y que nos han hecho llegar, bueno, pues este regalo. En este caso, bueno, pues se trata de uno de los productos más típicamente alemanes, como no, la cerveza, porque hacen grandes cosas los alemanes, además de la cerveza, bueno, con la jarra y tal, así de la zona norte del país, la zona de Schleswig-Holstein, una zona muy transitada, no solo para quien va a visitar el país, sino también para quien, por ejemplo, viene de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, y se dirige pues hacia países más bajos, tipo Holanda, pues siempre pasa por ahí, Holanda, Bélgica también, siempre pasa por esa zona de Schleswig-Holstein, para en una tienda, en una gasolinera, compra algo, un recuerdo, como puede ser este, donde pone: conservar en lugar cerrado durante aproximadamente 60 días, lugar fresco y seco, con tradición, conservar a oscuras también. Bueno, pues ya lo saben, hay españoles de muchas partes de España que viajan por estas zonas, van en coche, siempre despacito, no va a ser que nos pare el equivalente a la Guardia Civil de aquí, nos pare allí y todavía luego pues tenemos que pasar una temporada antes de volver para España. Eso fue lo que le pasó, fue tan listo que lo pillaron. Comenzamos el programa de hoy. Bueno, pues comenzamos en esta noche de martes y lo hacemos, bueno, pues poniéndonos en manos de profesionales. Vamos a partir de este momento a realizar una consulta de farmacia, bueno, y vamos a trasladarnos hasta la farmacia Ana Díaz, la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey número 6, aquí en Oviedo. Pongámonos en manos de profesionales, por lo tanto paso a presentárselos. Carmen de Jove Menéndez, farmacéutica, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y frente a ella José María Obeso, farmacéutico. Hola, ¿Qué tal? buenas Buenas noches. noches. Para hablar, en esta ocasión, en esta jornada, del control del perfil lipídico. Bueno, ¿qué será esto? Vamos a hablar de ello. ¿Qué es el perfil lipídico y qué mide? Vamos a comenzar por definición. Pues el perfil lipídico es la medida en una muestra de sangre de la concentración de determinadas grasas que determinan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular que tiene un paciente. Entonces, este perfil lipídico nos da la concentración del colesterol de alta densidad, de baja densidad y de triglicéridos principalmente. Bueno, cuando se habla de colesterol, coloquialmente, se habla de colesterol bueno y colesterol malo. Bueno, ¿cómo podemos definir y diferenciar ese colesterol bueno y el malo, si es que existe? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el colesterol y los triglicéridos son necesarios para muchas actividades metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Entonces no es simplemente no tenerlo, por eso hablamos de bueno y malo. Sí. El colesterol va a las diferentes partes del cuerpo unido a proteínas, formando moléculas de mayor o menor densidad, algo así como mayor o menor tamaño. Sí. Entonces las de mayor tamaño actúan como una especie de escoba dentro de los vasos sanguíneos, y los de menor tamaño sí que pueden tender a acumularse en paredes formando la placa de ateroma junto con otras sustancias, que es al final lo que nos puede causar un trombo. Para que nos entendamos un poco, los de gran tamaño son los buenos, los de pequeño tamaño son los malos, en este caso. Bien. ¿Y los triglicéridos? ¿Qué son, cómo influyen y qué pasa si se disparan? Bueno, pues los triglicéridos es un tipo de grasa que el cuerpo utiliza para almacenar energía. Entonces, estos triglicéridos se pueden obtener a partir directamente de la dieta o a partir de la ingesta de un exceso de hidratos de carbono que el hígado transfiere en triglicéridos. Entonces, cuando hay un exceso de triglicéridos, se produce la placa de ateroma y da lugar a enfermedades cardiovasculares, pancreatitis o hígado graso. Bueno, lo que antes parecía que era una enfermedad que podía aparecer con la edad,
los últimos estudios indican que cada vez tenemos una infancia más americanizada, más sedentaria, más comida del burger, comida rápida, meter en microondas, quizás también el ritmo de vida. ¿Esto hace que los problemas de colesterol y triglicéridos ya se estén manifestando también en adolescentes e incluso niños? Claro, si nos fijamos, cada vez hay gente joven, más gente joven en tratamiento de este tipo de patologías. Si tenemos en cuenta lo que decía Carmen, que la dieta influye y que la actividad física o el no quemar calorías influye, pues lo que tú comentas es factor determinante. Necesitamos tener una dieta que evite ciertos productos, sobre todo los procesados, que aportan grasas de mala calidad y los azúcares que nos aportan calorías vacías de alguna manera, y por otro lado tenemos que tener claro que no podemos estar permanentemente sentados por mucho que nuestro trabajo lo requiera, sino que tenemos que intentar hacer algo de ejercicio, aunque sea moderado, todos los días. Claro, incluso ese tiempo de ocio, ¿no? Pues exacto. no a lo mejor tanto PlayStation o Xbox, y sí un poquito más dar un paseín. Al menos ir a trabajar caminando, tampoco es mucho, media hora todos los días la podemos sacar de cualquier lado. Claro. Bueno, el control, ¿cómo se debe realizar? ¿Lleva algún riesgo este control? ¿Es totalmente inocuo? El control es muy sencillo. Con una gota de sangre tenemos valores muy fiables, totalmente fiables del perfil lipídico. Si se hace en los establecimientos sanitarios adecuados, no hay ningún riesgo ni de contaminación ni de ningún tipo, y sin ningún trauma para el paciente, no nota ni apenas el pinchazo. Claro. Entiendo que es un poco como cuando hay el control de la diabetes, ¿no? Que es un pinchacín y ya todo solucionado, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que tener claro, por recapitular un poco en mitad de entrevista, tener controlado en todo momento o cada tanto tiempo, tanto para mayores como para pequeños. Productos que muchas veces vemos en prensa, en televisión, en radio, bueno, que ayudan a controlar o dicen que ayudan a controlar. Se me ocurre uno que empieza por DANA, termina por COL. ¿Son efectivos? ¿No lo son? No siempre se puede demostrar su eficacia. Muchas veces llevan componentes que sí que pueden tener actividad frente al colesterol, en este caso, el que tú comentas, pero las concentraciones no suelen ser las necesarias para que actúen. Es verdad que cualquier tratamiento necesita ir acompañado de una dieta adecuada para el mantenimiento de unos niveles correctos, pero por sí solos los tratamientos farmacológicos o de complementos alimentarios vendidos en farmacia sí que consiguen reducir, al menos de una forma inicial, el colesterol. En este caso, estos productos no. Si los tomas y ya, no vas a notar ninguna diferencia. Por otro lado, muchos se elaboran con otros nutrientes que, como decía Carmen, no son necesarios y pueden perjudicar. Llevan azúcares, llevan leches, que al final se traducen en que aumentan el nivel de triglicéridos. Por un lado bajamos el colesterol, o creemos que bajamos el colesterol, y por otro aumentamos los triglicéridos, con lo cual no siempre es lo adecuado. Claro. Entonces, para conseguir que estos indicadores se mantengan en los parámetros deseados, bueno, un poquito lo que comentaba él, un poco de ejercicio, también controlarlo farmacéuticamente, y dieta. ¿Esa dieta tiene que tener algún parámetro, algo que aconsejable, algo prohibitivo? Bueno, tenemos que tener una dieta mediterránea, basada en productos lo más natural posibles y lo menos elaborados posible. Nosotros no podemos tener la misma dieta que en Valencia o que en Castilla-La Mancha, pero tenemos que adecuar los productos que consumimos habitualmente a eso. Si en Asturias hay frutas, verduras, pues no procesarlas, no elaborarlas demasiado, y que nos aporten esos antioxidantes que son necesarios para nuestro organismo. Huir de productos, pues harinas, bollerías, etcétera, y sobre todo, incido como antes en el azúcar. El azúcar es muy perjudicial y bueno, podemos evitarlo en muchas ocasiones. Entiendo que entonces Navidades no es un buen momento para todo esto, con toda la proliferación de turrones, mazapanes, polvorones. Como todo, a ver, no hay que ser categóricos de ninguna manera. En determinados momentos puedes cambiar tu dieta. Ahora, si lo haces algo habitual, es cuando estás perjudicándote. Una persona que se toma 5 cafés al día y en los 5 cafés echa 3 cucharadas de azúcar, es un problema. Ahora, que a una persona le guste el turrón y en Navidad se hincha turrón, pues bueno, no es tanto problema. Es un poco momentáneo, entonces. Carmen, lo apuntaba usted antes, el problema que puede generar cierto uso de fármacos a la hora de controlar ese colesterol. ¿Cómo tener esto bien controlado? Bueno, pues el principal problema que hay con
con los medicamentos es que los pacientes que están tomando una medicación para controlar el colesterol piensan que pueden comer todo lo que quieren, y eso es un gran error. Entonces, la principal solución para controlar estos niveles, ante todo, es la dieta. O sea, como decía José, controlar las grasas saturadas, los azúcares, el exceso de hidratos de carbono y realizar un ejercicio físico moderado dentro de las posibilidades de cada paciente. Con estos productos que se suelen pautar a los pacientes, el problema es que, bueno, normalmente cubren solo parte del perfil lipídico, no es un medicamento que trate de forma global el problema, y en muchas ocasiones presentan ciertos efectos secundarios. Las estatinas, que es el más usado, provocan cansancio muscular, que se nota tanto a nivel de brazos como de piernas. Entonces estamos favoreciendo o de alguna manera alimentando que esa persona aumente su sedentarismo. Si una persona se cansa al caminar, pues bueno, va a tender a estar más tiempo sin hacer nada. Por otra parte, son productos químicos y que necesitan una depuración renal y hepática. Al final estamos aumentando la toxicidad en hígado y en riñones, y a la larga, sobre todo, como decías antes, una persona joven que empieza con el tratamiento muy pronto puede tener problemas que deberíamos intentar evitar con otros productos. Claro, bueno, hay países, incluso algunos muy desarrollados, tipo Estados Unidos, donde la obesidad y los problemas de colesterol ya casi están perdón, considerados como una epidemia, ya casi lo tienen como una plaga. En España no tanto, si bien yo recuerdo que hace algún tiempo se prohibieron las máquinas de bollería industrial en colegios e institutos. No obstante, bajo vuestra experiencia y el servicio contacto diario con la gente, ¿es un tema que, por ejemplo, en España, o en este caso en Asturias, veis que está en la calle, que la gente lo está padeciendo? Sí, es bastante habitual. Por un lado, la gente cada vez está más concienciada, sabe que tiene que empezar a medir los valores. El problema es que no siempre tenemos la información de cómo actuar y pensamos, pues eso, lo que decía Carmen, con una pastillita lo solucionamos. Pero cada vez en las farmacias tenemos más soluciones naturales y adaptables a cada persona que puede comentar ella y da muy buenos resultados. Como por ejemplo. Pues, por ejemplo, en la farmacia tenemos productos naturales para poder ofrecer a los pacientes sin necesidad de estar como primera opción tomar fármacos sintéticos o procesados. Entonces, bueno, son productos que la verdad que son muy eficaces y no tenemos esos efectos secundarios que hablaba José antes, como son los calambres musculares o la toxicidad tanto hepática como renal. Y lo bueno que tienen es que se pueden utilizar de forma continua con total tranquilidad. ¿Vienen forma infusión, forma, no sé? No, son pastillas, pero de origen natural, vamos, ya sea levadura de arroz rojo o omega 3, bueno. Es decir, no hay en este caso que acudir tanto al producto laboratorio y sí al producto natural. No hay por qué fiarse tanto al laboratorio, ¿no? Como primera opción yo creo que es lo ideal. Luego hay veces que sí que hay que recurrir a fármacos sintéticos en función de, claro, de los niveles de colesterol que haya y en función de las necesidades de cada persona. En caso de la gravedad del caso o de los niveles que presente. Bueno, insistir sobre todo en el tema de niños, de jóvenes. Ninguna edad es corta, entiendo, para iniciar el tratamiento. No hay que decir, bueno, oye, como el chiquillo todavía es muy joven, no, mejor atajarlo cuando se está a tiempo que no cuando ya uno llega mayor, adulto y entonces ya... Exacto, es vital empezar a educarlos y a que sus pautas de vida sean saludables desde pequeños. En muchos casos son los propios padres los que no tienen las herramientas para empezar a educarlos, a decirles qué comer. Entonces, bueno, en ese sentido sí que pueden venir a la farmacia y tener que les demos esas pautas. A veces la publicidad es engañosa, entonces los padres piensan que están dando un producto saludable a sus hijos y no es así. Entonces, bueno, hay que recomendar realizar análisis periódicos cada cierto tiempo para ver los valores que están alterados y tomar las soluciones lo antes posible. Sin duda. José María, Carmen, consejo al farmacéutico con respecto al control del perfil lipídico, un poco, bueno, como resumen de lo anteriormente expuesto. Recuerden, consulten con profesionales, mucho más efectivo
supongo que acudiré a Internet, el famoso doctor Internet en este caso, que puede librarnos de algunas cosas, pero también nos puede perjudicar en muchas otras. O también, bueno, pues tirar por la calle del medio y como a mi vecino o a mi cuñada le fue muy bien con este medicamento, bueno, pues me lo voy a aplicar yo también, ¿no? José María Carmen, como resumen de lo expuesto. Bueno, lo primero, no tiene que ser algo ajeno a nosotros lo que es el perfil lipídico, lo que es el colesterol y lo que son los triglicéridos. Tenemos que saber que es unos valores que podemos controlar fácilmente con unas pautas sencillas. Y gracias a ello, a este control, mantener un buen estado de salud. Las pautas, lo que decimos, la alimentación y el ejercicio, no incidimos más sobre ello, es ir a cosas básicas, a cosas cotidianas que podamos cumplir. En cuanto a los tratamientos, bueno, al final nosotros, o el paciente, es el actor principal y es quien tiene que decidir qué tomar con toda la información por parte del médico, por parte del farmacéutico. No limitarse solo a una prescripción. Todos los tratamientos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Hay que decidir en cada momento qué es más adecuado. Y por último, lo que comentábamos al final. Es vital educar a los niños, educarlos en hábitos de alimentación saludable y educarlos a que salgan a la calle, que jueguen, que hagan ejercicio, que se muevan. Cada vez están más delante de una pantalla, delante de un ordenador y hay que intentar evitarlo. Y Carmen, que no todo hay que fiarlo al laboratorio, que en muchos casos sí, pero lo natural también está ahí, ¿verdad? Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los dos, Carmen de Jove Menéndez, farmacéutica, José María Obeso, farmacéutico, en la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey, número 6 de Oviedo. Bueno, pues ahí han tenido y tienen las indicaciones acerca de cómo ponerse en contacto con ellos. Recuerden, pónganse en manos de profesionales, no solo los profesionales médicos, sino también los profesionales de farmacia que están preparados para atenderles y además estarán encantados de hacerlo. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. Bueno, si a un estudiante, por ejemplo, de secundaria, le mandan indicar cuál es una de las asignaturas más difíciles, bueno, pues muy probablemente señale la química junto con la física, aunque en ocasiones van unidas en el mismo libro, quizás las matemáticas, pero la química seguro que se queda dentro del podio de los 3 primeros. Bueno, vamos a hablar de química de una manera para todos, de una manera amena, de una manera incluso divertida, incluso con humor. Bueno, porque vamos a presentarles a continuación a Justo Giner. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es doctor en química y profesor en la Universidad Isabel I. Bueno, pues Justo Giner es autor del blog Ciencia Química en el siglo XXI. Bueno, un blog que pueden ustedes visitar en internet y que seguro que no les va a decepcionar. Bueno, Justo, ¿cómo nace la idea de poner en marcha este blog? Bueno, pues básicamente por satisfacción personal. Bueno, ya el blog nace en mayo de 2013 y básicamente tenía esa curiosidad y esa necesidad de compartir mis experiencias profesionales. Bueno, ya tenía una dilatada formación académica en el campo de la ciencia química y ya llevaba una trayectoria profesional y quería, bueno, compartirla tanto con colegas de profesión como quizá un poco de manera más ambiciosa con un público más general y tratar de acercar la ciencia química pues, a todos los públicos, ¿no? Con un lenguaje accesible, pero intentando no perder ese rigor científico que, bueno, que caracteriza Claro. A los profesionales de la ciencia. Claro. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, en ese blog? Bueno, pues en el blog originalmente el contenido que compartía era investigaciones en las que yo había participado activamente y bueno, con el tiempo ya van camino de los 5 años, bueno, pues son otro tipo de contenidos, igual otro tipo de experiencias que comparten otros colegas de profesión o curiosidades o noticias de actualidad, bueno, Claro. etcétera. Sí. ¿Todo es química? Bueno, digamos que los químicos, así a modo de comentario simpático con otros, sí. contra otros profesionales de la química, físicos, biólogos, siempre solemos decir que todo es química, pero bueno, efectivamente, si nos fijamos, estamos rodeados de química, todos los materiales, cualquier
la composición de cualquier materia, de cualquier sustancia, se explica de manera fiable a través de la ciencia química. Ahí es donde la química tiene un gran valor, la estructura, las propiedades de la materia, etc. Entonces, de alguna manera, cualquier reacción también. Entonces, en definitiva, podemos decir que básicamente somos química, los seres vivos se explican gracias a la química y todo lo que nos rodea en cierta medida es cuestión de química. Entonces, bueno, pues digamos que podemos estar de acuerdo en esa afirmación. Sí. Luego está la manera de contarlo, porque en su blog hay lugar incluso para el humor. Bueno, sí, yo siempre digo que con un poco de humor o en determinados contextos y en determinadas circunstancias, la ciencia y la química en particular, bueno, pues digamos que puede entrar mejor, puede gustar más y bueno, ¿por qué no? También podemos utilizar el humor, ya como digo, en determinados contextos o circunstancias, bueno, pues para ilustrar determinados conceptos. Claro. Sí. Usted quizás lo recuerde, yo al menos sí lo recuerdo, hace años los chavales con 12 o 13 años sabíamos formular y sabíamos la tabla periódica de los elementos de memoria. ¿Esto cómo está ahora? Bueno, digamos que hay una legislación, hay un Real Decreto, el 1105-2014, digo así a modo de curiosidad, se puede consultar y ahí se recoge el currículo básico, ¿no? Tanto de educación secundaria obligatoria como bachillerato, y ahí se recogen, bueno, pues los objetivos, las competencias y los contenidos. Y, bueno, como digo, eso está regulado y legislado. Si bien es cierto que, bueno, afortunadamente, digamos que se está pasando de una metodología más pasiva de cara al alumno, donde el profesor, el docente, daba esas clases magistrales, a unas metodologías un poco más activas, donde el alumno sí que es parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces ya no es necesario, en determinadas circunstancias, esa componente memorística que quizá las generaciones previas, la generación mía y las generaciones nuestras, bueno, pues teníamos que memorizar, ¿no? Pero sí, no cabe duda que la tabla periódica y las propiedades de determinados elementos y la nomenclatura de los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, forman parte de esos contenidos obligatorios en la asignatura de física y química. Claro, pero aquello de saber de memoria, flúor, cloro, bromo y yodo, aquello ya no, ¿no? Bueno, hombre, digamos que es importante conocer los elementos químicos, pero a donde quiero llegar es que sí que es cierto que comenzabas esta entrevista, la introducción, hablando de que en cierta medida la asignatura en general las ciencias, en particular la química, es una asignatura temida o una asignatura que en ocasiones se cataloga como aburrida. Entonces, bueno, pues hay que tratar de presentar estos contenidos como digo, con metodologías activas, igual dando a la componente de trabajo experimental un mayor peso para que realmente se fomente el interés del alumno por querer aprender, más allá de esa componente memorística que en ocasiones con clases magistrales en las que el alumno únicamente es oyente, pues sí que puede generar cierto sentimiento de aburrimiento. Y eso no debería ser así porque la química es tremendamente interesante, es tremendamente útil y se puede presentar en formatos más novedosos en los que realmente se despierte el interés del alumno por querer aprender más, ¿no? Claro, y en general en la ciencia. Claro. ¿Cómo despertar ese interés? ¿Cómo, por ejemplo, pasarla a redes sociales y decir, oye, mira, cómo hacer que al chaval o a la persona ya adulta le sea atractiva y deje de verla como... Bueno, pues en general, y es un poco la tendencia también del contenido en la propia legislación, se habla de ciencia, pero también se tiene que hablar de tecnología, también se tiene que hablar de sociedad, se tiene que hablar de aplicaciones para que realmente la gente, por supuesto en química, pero también en matemáticas, en física, en biología, vea realmente esa utilidad y esa necesidad de aplicación y de conocer, ¿no? Vivimos en una sociedad que depende absolutamente de la ciencia y la tecnología y sin embargo pues la sociedad en general desconoce cómo funciona esto de la ciencia y la tecnología y es una pena. Si nos fijamos en la cultura científica de la sociedad española, bueno, pero de la sociedad en general vemos que es una cultura científica podemos catalogar de pobre, conocimiento pobre. Entonces hay que presentar realmente el interés que tiene para que se fomente esa necesidad de conocer y de aprender y el interés por tener este conocimiento científico, ¿no? Digamos. ¿Qué realidad viven los científicos e investigadores en España actualmente?
Bueno, pues es un panorama muy complicado. La verdad es que no te podría decirlo de otra manera. Bueno, actualmente, bueno, ya desde los últimos 10 años, se invierte poco comparado con países, digamos, de nuestro entorno. Sí, exactamente, se invierte poco. Y bueno, las plantillas de centros públicos de investigación, por ejemplo, son plantillas envejecidas y, sin embargo, la tasa de reposición es una tasa de reposición baja. Bueno, hay poca, como digo, hay poca inversión y, por tanto, hay poco futuro, o el futuro que hay es un futuro con mucha incertidumbre para, digamos, para la plantilla más joven, para esa generación tan hiper especializada y tan bien formada que se ve relegada o bien a ir enlazando con contratos, digamos, precarios, o bien a tener que emigrar al extranjero, lo que se conoce como esa fuga de cerebros, que es una realidad. Entonces, bueno, digamos que el panorama a día de hoy es muy complicado. ¿Y para los químicos hay oportunidad en Asturias? Sin embargo, bueno, de la misma manera que digo una cosa, te digo otra. La carrera de químicas, la formación de química, es una carrera que tiene alta empleabilidad. Entonces sí que es cierto que bueno, hay diferentes sectores, bien sea industria farmacéutica, industria de plásticos, industria alimentaria, sector lácteo, por ejemplo, aquí en Asturias, bueno, también en la enseñanza, ¿no? A nivel secundaria, a nivel universidad, centros de investigación, bueno, pues temas de consultoría también, bueno, pues sí que es cierto que hay determinadas oportunidades y bueno, perseverando cada químico, ¿no?, puede ir encontrando su sitio. Entonces, en ese sentido, es una carrera la que ofrece, dentro de lo complejo que está el mercado laboral ahora en España y en Asturias, pues sí que ofrece cierta seguridad o posibilidad laboral. Posibilidad, ¿no?, en este caso. Bueno, para aquellos, esto ya para los que acabaron química, ¿no? Hay esas posibilidades. Para aquellos que aún están, bueno, pues pensando, oye, quizás yo me gustaría estudiar química, no me acabo de decidir. Antes los chavales teníamos el Quimicefa. Ahora no sé siquiera si existe el Quimicefa. Sí. ¿Existe todavía? Existen bueno, juegos y alternativas lúdicas como el Quimicefa, no sé si con el mismo nombre, pero sí que existen propuestas. Por ejemplo, se me vino a la mente Ciencia Divertida, que sí que propone este tipo de aproximaciones a través del juego de las ciencias y en concreto de la química. Y bueno, sí, es una posibilidad magnífica para despertar esas vocaciones o ese interés por la ciencia química en los más pequeños, sin duda. Claro. Vamos con distintos aspectos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es química forense? Bueno, pues la química forense es una especialidad o una rama de la química, lo podemos decir así, que básicamente analiza las diferentes pruebas que pueden quedar en el escenario de un hecho delictivo, de un crimen, por ejemplo. Bueno, una prueba puede ser, por ejemplo, un resto de sangre o de un fluido biológico, o puede ser, yo qué sé, restos de pólvora, por ejemplo, y etcétera, y a través de determinados análisis químicos o a través de determinados test o pruebas en las que el análisis químico es parte fundamental de las mismas, bueno, pues se puede demostrar o se puede tener determinada evidencia científica de que se ha hecho determinado delito o no, o una determinada prueba que se puede aportar en un juicio, por ejemplo. Un poco CSI. Un poco CSI, totalmente. No es tan espectacular como nos lo presentan en el CSI, pero en definitiva sí, se trata de hacer análisis y tratar de arrojar determinada luz que, bueno, pues que ayude a resolver un hecho delictivo, un crimen o un delito o lo que sea. Vamos a descender un peldaño, vamos a ir a la práctica. Quizás, bueno, pues mucha gente lo hace todos los días, pero no se da cuenta. ¿Por qué la leche quita la tinta? Es decir, se nos descarga un bolígrafo en el pantalón y vas para casa y te dicen, no, mete la pernera en tinta que se va. Perdón, en leche que se va. Sí. Bueno, digamos que hay productos que serían bastante más eficaces para quitar la tinta, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, la tinta básicamente es una solución, ¿no? Es un líquido que lleva disuelto determinados pigmentos o colorantes, ¿no? Y por otro lado tenemos la leche, que básicamente es, en torno al 80% es agua, pero sí que tiene materia grasa, también tiene otro tipo de componentes, como puede ser la lactosa, que es un pigmento que le da ese color blanco. Entonces, bueno, en determinadas circunstancias, determinados tipos de leche y determinados tipos de tintes, sí que, bueno, pues la leche puede ayudar a disolver ese colorante, o la lactosa puede ayudar a enmascarar ese tinte. Entonces, bueno, pues puede ayudar, ¿no? Pero digamos que
Hay cosas mejores, que hay cosas para mejores, quitar, ¿no? Que hay cosas claro. mejores, sin duda. ¿Por qué la Coca-Cola afloja tornillos? Esto yo fue una cosa que desde pequeño me... Sí, bueno, sí, es cierto que, así a modo de anécdota siempre se dice que la Coca-Cola vale para todo, ¿no? Bueno, pues digamos que la Coca-Cola y otros, digamos, alimentos, ¿no? O productos alimenticios que se pueden utilizar, lleva un conservante que es el E338, eso es el ácido fosfórico, bueno, en unas cantidades digamos, inocuos para el organismo, Sí. ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que eso es un ácido débil y entonces el ácido fosfórico, en presencia del óxido de hierro que se puede encontrar en el tornillo Sí. y en la tuerca, ¿no? Digamos, pues es capaz de transformar ese óxido de hierro, ese óxido, ¿no? En compuestos de fósforo, en fosfatos, fosfatos de hierro, fosfato ferroso, fosfato férrico, que sí que son solubles en el agua presente en la Coca-Cola. Entonces, de alguna manera, cuando adicionamos Coca-Cola a ese tornillo, bueno, pues disolvemos ese óxido de hierro y favorecemos que efectivamente se puede desatornillar. Claro. Que de otra manera sería imposible porque está ahí muy bien apretado, ¿no? Y luego te paras a pensarlo y dices, bueno, y lo estoy bebiendo. O sea, sí, bueno, lo estamos bebiendo, pero como te digo, ese conservante, claro, ese aditivo, ese 338, en esas concentraciones es totalmente inocuo y no habría ningún problema, ¿no? Claro. ¿Por qué las fabas dan esas ventosidades? Bueno, y según a qué personas. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, las fabas y otro tipo de legumbres, ¿no? Digamos que sí que es cierto que en su composición presentan un tipo de almidón, ¿no? Que son los oligosacáridos, y esos oligosacáridos, cuando nosotros los ingerimos, no somos capaces de digerirlos en el estómago, ¿no? Como a diferencia de otros muchísimos alimentos que la digestión empieza en el estómago. Entonces, digamos que llegan sin digerir al colon, ¿no? Al intestino. Y afortunadamente, tenemos unos microorganismos que en ese colon son capaces de digerir estos oligosacáridos a través de una digestión, digamos, bueno, podemos llamarlo, sí, a través de microorganismos, ¿no? Y entonces, esa digestión que se produce en el colon es la que genera los gases, ¿no? En último término, dióxido de carbono. Claro. Por tanto, cuando no ingerimos alimentos que contienen ese almidón que no somos capaces de digerir, esos oligosacáridos, no tenemos ningún problema, pasa a través del tracto intestinal y no hay ningún problema, y sin embargo, cuando comemos ese tipo de legumbres, exactamente, pues sí que se genera en el colon esa digestión, digamos, bacterial, ¿no? Y entonces se generan esos gases que luego hacen que provocan esas flatulencias, pero no hay ningún Sin problema. duda. ¿Y por qué la Coca-Cola reacciona con los mentos de esa manera tan espectacular? Que, por cierto, estuvimos a punto de, valoramos colocar la Coca-Cola a los mentos, hacer la prueba, pero sí es cierto que la limpiadora nos dijo, mira, por favor, no, vamos a ver, hacerlo en el marco teórico. Exactamente, digamos que si es muy exotérmica, que si es un poquitín así, pero bueno, yo con creo muchos que gases puede ensuciar. Sí, pero bueno, todos lo más. hemos visto, esos vídeos. ¿Por qué ocurre esto? Sí, pues digamos que hay que entender que es la Coca-Cola, ¿no? Entonces la Coca-Cola, bueno, y otras bebidas carbonatadas, ¿no? Básicamente es un líquido, bueno, con una determinada composición, que se le añade azúcar y otras cuestiones, pero en las que se va a disolver, el líquido va a absorber un gas. En este caso, el gas disuelto es el CO2, ¿no? El dióxido de carbono, por eso se llama, bueno, bebidas carbonatadas, ¿no? Entonces sí que es cierto que puede ocurrir la reacción contraria, es decir, que el gas que está disuelto se puede desabsorber, ¿no? Entonces, digamos que cuando una manera muy sencilla de desabsorber ese gas que está disuelto en la Coca-Cola sería, por ejemplo, un cambio de presión. Y de hecho, si te fijas, cuando abres una botella, pues, exactamente, sale el gas. O si calentamos la Coca-Cola, vamos a ver que automáticamente pierde mucho gas. Bueno, y la tercera vía, que es el fenómeno que ocurre con esos caramelos mentos, digamos que puede estar esa desabsorción catalizada por algo, ¿no? Entonces, en este caso, los caramelos mentos son caramelos rugosos, que tienen muchos poros, son caramelos porosos, y entonces digamos que el catalizador son esas rugosidades, esos poros. Entonces, digamos que a través de un mecanismo físico, porque es puramente físico, pues se cataliza esa reacción de desabsorción del gas. Entonces, digamos, ahí el caramelo mentos actúa de catalizador de esa reacción por la cual el CO2 que está disuelto en la Coca-Cola sale. Claro. Digamos, y además esto es curioso porque además lo podemos complicar un poco más y en función de la Coca-Cola que estés utilizando,
puede venir además, esa desabsorción puede venir catalizada por un componente químico. Por ejemplo, si estamos utilizando Coca-Cola convencional, digamos que el CO2 emite con una determinada fuerza, pero va a ser mayor si, por ejemplo, utilizamos Coca-Cola Light. ¿Por qué? Pues porque el aspartamo, que es el edulcorante que se adiciona en esa Coca-Cola Light, actúa también como catalizador químico de esa reacción. Tal cual. Tal cual, exactamente. Entonces, además del proceso físico que tendríamos por esa porosidad de los caramelos, pues tenemos un componente químico que ayuda a que el CO2 salga, bueno, pues ahí a modo de chimenea, Claro. y bueno, y nos ponga todo perdido. Todo perdido y luego la limpiadora nos mate, sin duda. Exactamente. Pues Justo Giner, doctor en química y profesor de la Universidad Isabel I. Hoy tenemos un programa, bueno, con alto componente químico. Bueno, empezamos con la farmacia, seguimos con Justo Giner, y quizás usted recuerde un libro que se llamaba 1000 problemas de química general. Libro grueso, gordito, con unas tapas azules, cuyo autor era el profesor José Antonio Fidalgo. Ponía autores, Fidalgo, tal. Bien. Pues ese señor, ahora vuelta a publicidad, va a estar con nosotros. 2 generaciones de químicos separados por bastantes años, pero que esta noche están con nosotros. Volvemos ahora mismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, recta final del programa de hoy, como todos los martes, tiempo para hablar con el profesor Fidalgo. Buenas noches, don José Antonio Fidalgo. De Dios, una semana nos viene ahora de penitencia, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y de alegría. De penitencia igual era más antes, ahora de vacaciones. De vacaciones. ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, no, ya, bueno, todavía quedamos algún cristiano viejo que vamos a la iglesia y rezamos Cristiano el Via Crucis. viejo. El otro día vi una película que hablaba de los conquistadores españoles en América y tal, y utilizaban 2 términos, cristiano viejo y soldado viejo. Sí, el de cristiano viejo sobre todo era para demostrar un poco la razón de su pureza de sangre, de su hidalguía. Es decir, no estamos contaminados con árabes, somos ya ni con judíos, por supuesto. Decían hebreos y otros elementos judaizantes. Judaizantes, sí. La confabulación judeo-masónica. Pero el cristiano viejo era de alguna manera el querer demostrar su pureza de sangre, que nadie la tenía, ni Santa Teresa de Jesús, o sea, eran todos descendientes de judíos o de árabes, por supuesto, era lógico. ¿A que Santa Teresa de Jesús fue la que dijo, muero porque no muero, pues tan alta vida espero? No. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Claro, hay quien dice que es la letra de una canción. Sí, no, es de Santa Teresa de Jesús, la misma que dijo, Dios también está entre los pucheros, para de algún modo dignificar la profesión de la monja cocinera o del fraile cocinero, que parecía que estaba el que abría la puerta, el lego de la portería y el lego de la que guisaba los patates. Bueno, vamos camino a Semana Santa. A ver. Semana Santa. Bueno, empezamos con el Domingo de Ramos. Sí. ¿Hay que estrenar el Domingo de Ramos? ¿Hay que estrenar alguna prenda de ropa? Hay que estrenar. Decía un refrán muy antiguo, el que no estrena en Ramos no tiene ni pies ni manos. Quiere decir que aprovechado tiene que estar para no haber podido ahorrar y trabajar. Tengo yo una duda con respecto a lo de Ramos que quizás usted me pueda solucionar, porque esta duda se suscita en mi casa todos los años, un año tras otro. Vamos a ver, le pongo en antecedentes. Quizás alguno de ustedes tenga la misma duda, que no es una duda grande, pero es importante. Vamos a ver, yo tengo un hijo, un chiquillo, tiene 5 años, tiene que llevarle la palma a la madrina. No, a los padrinos. Bueno, a los padrinos, pero bien, en este caso lleva la palma a la madrina y otra palma al padrino. Bien, la palma que le lleva a la madrina, ¿tiene que llevar un lazo azul porque él es un niño o un lazo rosa porque se la da a la madrina? Una palma. Una palma. Queda contestada la duda que sacude una palma año tras año. A un ramasquín de laurel florido, un ramasquín de laurel florido, hombre, al que a veces se le ataba con un lacito
azul, rosa, blanco, colorado como los claveles de Villaviciosa. Bien. Una ramita también de romero florido. Correcto. El rosmarinus Es decir, officinalis. no tiene ni por qué ser rosa, Nada, ni azul. nada. Las palmas aquí en Asturias normalmente no se cultivan. Hay palmeras, Sí. pero no hay palmas. Las palmas son importadas de la zona de Levante, sobre todo, sí. y también del norte de África. Pero bueno, Sí. en Levante es donde fundamentalmente cultivan las palmeras para tener palmas y tal, Sí, que sí. luego tejen más o menos artísticamente y tal. Yo cuando era guaje lo que llevábamos eran ramasquinos de laurel florido. Ya competíamos entre todos el día antes de Ramos a ver quién iba por los caminos y por los prados, en los linderos de los prados, a buscar lloreu, a buscar laurel, y quién llevaba el ramín más florido y más tal, ¿no? ¿Dicho ramo se utilizaba luego como arma punitiva dentro de la iglesia o Como no? arma punitiva de castigo, no. Bueno, vamos a ver. Es que era muy curioso. Llevábamos los ramos de laurel. Claro, en la liturgia, sobre todo oriental, Sí, lo que se usaban eran ramos de olivo. sí. El Salmo, que se canta el Día de Ramos, dice: Pueri hebreorum portante ramos olivarum. Los niños de los hebreos llevando ramos de olivo, Sí. Obviaverum Domino, salieron al encuentro del Señor. Sí, sí, sí. Bien. Pero claro, aquí en Asturias no hay olivos, puede haber alguna obra ahí Claro. ornamental, pero aquí hay ramascos de laurel, Efectivamente. de laurel florido, ya lo que llevábamos. Claro, en la iglesia se bendecía los ramos primero, el sacerdote bendecía los ramos y luego se hacía la procesión de ramos. Correcto. O sea, normalmente se hacía alrededor de la iglesia, la puerta de la iglesia quedaba cerrada y la comitiva procesional, al retornar y encontrarse con... Bueno, en la procesión se iba, el sacerdote iba salmodiando lo del pueri hebreorum portante ramos olivarum, el atolite portas príncipes vestras, et atolite vos, pobres antique, ut ingrediatur res glori, quis existe res... Bueno, todos esos salmos, bien. Una pausa. ¿Usted sabe más rezos de estos que los curas que salen ahora del seminario? No, eso no saben. ¿Eso no lo sabe? No, eso leenlo por libro. No, eso no saben latín, ya no saben latín. No, eso ya no leen, eso no. Saben filosofía, lo que estudian, Sí, y bueno, teología, lo pero que estudian en castellano. Y el rito lo sirven por libro, lo que trae el libro. Tal cual. Hombre, claro. Oye, un alto cargo eclesial hoy aquí en Oviedo, que iba a comer frecuentemente a mi casa con otros sacerdotes de los de antes, y discutíamos a veces en latín, el otro cura y yo, y él miraba para nosotros y decía: no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, pues después de la procesión, la puerta cerrada, Sí. y el sacerdote, con el mástil de la cruz procesional, daba 3 golpes, Sí. y desde dentro solía, cantando, contestar un lector. Sí. ¿eh? Y a ver cómo es. Y el que de dentro tenía que contestar: Gloria laus et honor tibi sit Christe Redentor, cui purilie decus pronsit Hosanna Pium. Gloria laus et honor tibi sit. Para ti sea toda la gloria y el honor, Cristo. Y me acuerdo que en mi pueblo, el paisano lector que cantaba, que no sabía latín y tenía ni idea, decía: Gloria, laus y honor para ti, si es Cristo el Redentor. Que como no seas, no abro, vamos. Y entonces, en ese momento de entrar, los críos nos dábamos ramascazos, al cura y tal. Era una especie de juerga flamenca que se pasaba. Luego esos ramos benditos Sí. se utilizaban el día de domingo de Pascua o de sábado de Gloria, Sí. ya para bendecir los campos con el agua bendita nueva claro, claro. del día de la vigilia. Claro. Y había un esconxuro, una oración. Sí, sí. Mojabas el ramo de laurel en el agua bendita y asperjabas los campos, las tierras, dándole. patatas que ya estaban naciendo. Y decíamos: salí rato, salí sapo, salí toda comezón, que aquí está el agua bendita y el ramo de la pasión. Y dejabas un ramasquín plantado en medio de la tierra para que los patates salieran bien y no les comieran los ratones,
Que por Colunga oí por la radio que hay plaga de ratones últimamente, no lo sé. Habrá de todo. Salí ratos, salí sapos, salí toda comezón, que aquí está el agua bendita y el ramo de la pasión. Claro, claro. Entonces los ahijaos llevaban el ramín o la palma a los padrinos. Sí. Y estos quedaban con la obligación que el día de Pascua Sí. en devolver la visita con el regalín de turno, Claro. que podía ser un bollo de Pascua, que podía ser un algo útil, Sí. o como quieren los nenos de ahora que van con la mano así, para que ellos pongan unos euros, mejor en papel que en moneda. Mejor, ¿no? mejor siempre. Pero bueno, Mejor siempre. eran a por los bollos de Pascua, que eran, según los pueblos, en unos sitios eran bollos de bizcocho, en otros era de pegarata, como es por la zona de la Viana, en otros era borona, o un pan dulce, la famosa rosquilla, que es un pan de leche trenzado que hacen por Tineo y por rico, Luarca, que llaman alfilada. Eran rosquillas de Pascua, en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, y luego nos vamos a Jueves Santo, Viernes Santo, quizás así lo más... Sí. Una vez hecho ya el Día de Ramos, luego ya la Semana de Pasión propiamente dicha, porque Martes Santo, Miércoles Santo, empieza Jueves Santo con la que se llamaba Misa in Cena Domini, la misa en la Cena del Señor, en recordatorio de la Última Cena y de la institución de la Eucaristía, donde en recuerdo de cuando Cristo se humilla ante sus apóstoles y les lava los pies, también el sacerdote lava los pies a unos fieles, recuerdo esto, y se hacía la procesión una vez el Santísimo consagrado, la hostia consagrada, se llevaba procesionalmente a un lugar de la iglesia que llamábamos el monumento, contando aquello del Pange Lingua Gloriosa y todo aquello y tal, al monumento. Y luego era una tradición muy curiosa que el pueblo fiel iba de iglesia en iglesia, en las iglesias cercanas, a visitar 7 iglesias, 7 monumentos y rezar allí unas oraciones ante el Santísimo en cada iglesia. Claro, en Colunga, como no hay más que una iglesia, pues íbamos una excursionina a San Juan de Duz, que está a 1 kilómetro, o a la Riera, que está a otro kilómetro, y entrabas en la iglesia de San Juan, volvís a salir, volvís a entrar y ya habéis hecho 2 visitas y tal. Pero si no llovía, hacéis una excursionina por los alrededores, yendo de iglesia en iglesia y tal. Entonces el monumento estaba iluminado con velas que entregaba cada fiel. Entonces al final, por detrás en la vela, ponías el nombre del donante. María la de Felipe. Bueno, una vez terminada la Semana Santa, esas velas que iluminaban al Santísimo, las recogías y las llevabas para casa. ¿Y para qué se utilizaban? Con 2 fines. ¿Cuáles? Uno, si había alguien moribundo, falleciendo en la casa, para alumbrarle en los últimos momentos. Si había tormenta. Si había tormenta, se alumbraba con la vela bendita del Jueves Santo. Y ahí terminaba el Jueves Santo. ¿Y íbamos al viernes? Y llegamos al Viernes Santo, la misa de presantificados, porque propiamente no había misa, no se consagraba, no había una Eucaristía con consagración. Pero bueno, primero venían todas las oraciones, las preces, la lectura de la Pasión, se leía la Pasión según San Juan, la que empezabas cuando Jesús fue al huerto de Egresus es Jesús cum discipulis suis transtorrentem cedrum ubitera tortus. Allí se leía la Pasión, se hacían las oraciones, se rezaba por todo, hasta por los judíos. Había una oración, luego la suprimieron, pero en mi época, oremus e pro perfidis judeis, y recemos también por los pérfidos judíos. Llamarte pérfido debía ser una cosa horrible. Cosa mala. En esdrújulo, pérfido, eres un Pérfido y malvado. Oremus e pro perfidis judeis. Bueno, y rezábamos ahí mucho y tal. Y luego ya, después de terminado en los oficios, venía lo que llamábamos los críos matar los judíos. Sí, que era, lo habréis oído, el oficio de tinieblas. No. La iglesia en oscuro. Oscuro. Y había un candelabro con 13 luces. Un triángulo,
6 luces, por un lado, 6 6 por otro, velas, sí, por otro. 6 velas y una vela central. Correcto. Bien. Y entonces el sacerdote, los críos allí estábamos todos con matracas, con matraques, o ronquielles. ¿Sabes lo que es una matraca? Taca, 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 tal. Y la ronquilla es raca, 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 raca. Y los que no teníamos ni matraca ni ronquilla íbamos con bares de avellano o de mimbre o lo que fuera. Y entonces el sacerdote en la iglesia a oscuras, solo con aquellas luces, iba salmodiando distintos salmos. Terminaba la lectura del primer salmo y se apagaba una vela. Empezaba otro salmo, bla, 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 se apagaba la otra vela, bla, bla, bla. Y cuando ya se apagaban las 12 velas, solo quedaba una encendida, se llevaba en procesión detrás del altar, entonces era la noche, era la oscuridad, y era el momento en que los críos, uno con las matracas, taca, 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 y con la vara, plim, plam, plum, plam, aquello, y eso se llamaba matar los judíos. Había que matar los judíos. Eso se ha suprimido, pero una juerga flamenca impresionante. Y después ya venía la procesión del Santo Entierro en los sitios donde se hacía, o el rezo del Vía Crucis, el acompaña tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado ante el juez. Bueno, aquello era muy bonito. Tiembla el orbe y el sol se oscurece. Bueno, empezamos el Vía Crucis y ya quedaba todo en silencio y tal, hasta el día siguiente, que se hacía la vigilia pascual, la bendición del fuego, del agua, la lectura del pregón pascual, ya podían tocar las campanas, porque en Semana Santa no había ruido de campanas, ni de tenía que ser de la matraca o de la ronquilla, carraca, raca, raca, o la taca, 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 ¿no? Bien. Luego ya una vez que se leía el pregón pascual... Pero es todo un poco tétrico. Bueno, era tétrico. Uy, y aquí no era nada. Vete a ver la Semana Santa a Valladolid, en Sagún, cuando yo trabajé allí, que viví varias Semanas Santas, aquello era tremendo. Claro, es que era muy tétrico. Yo recuerdo, siendo muy pequeñito, una tía mía, bueno, una tía mía no, una tía de mi madre, rezaba conmigo una oración que a mí me ponía los pelos de punta, era yo muy pequeño y tenía mucho miedo, que decía en un párrafo, no me acuerdo entera, que decía, por aquí pasó señora, por aquí pasó llorando, con una cadena en los pies, con una cruz arrastrando. Bueno, y era como, sí, aquello era como terrorífico. Era el rezo de una de las 14 estaciones del Vía Crucis, ¿no? Pues me parecía terrorífico. Tiembla el orbe y el sol se oscurece al ver una cosa ahí. Vio Jesús con unas cuantas mujeres, como era, prendidas de llanto, una cosa. Y les dijo, llorad por vosotras, piadosas mujeres, por mí no lloréis, y tal, no. Porque al monte con vida llegase los duros escribas con saña infernal, a Simón Cirineo alquilaron que a Cristo ayudara a la cruz a llevar. Unas estrofas tremendas, era macabro, ¿no? Y no te digo nada si había hora santa, o como sucedía cuando yo estaba en Sagún, el sermón de las 7 palabras. Ahí a la iglesia tétrica y las autoridades en silencio, el cura ponía el pañuelo aquí debajo del alba y tal, Sicio, tengo sed, Jesús, tengo sed, y se sacaba el sudor, volvía a meter el y tal, todos ahí, una cosa tremenda, ¿no? Sí, era tétrico, en algunos sitios, claro. En otro, vete tú a Andalucía. Sí, señor, será de otra manera. Bueno, y de ahí pasamos a, oye, qué buenos estos días para ir a algún lado de vacaciones, de un pequeño viaje, ¿no? Bueno, ¿a dónde se va? ¿Qué sé yo? A donde se pueda. Hay un libro, es que, ¿cómo era? España espiritual o algo así, no recuerdo. Lo tengo, pero no recuerdo ahora el título. Que, bueno, el autor lo que hizo fue recopilar anuncios de periódicos sobre unos disparates brutales y tal, ¿no? Sí. Cristo metió 2 goles y había un jugador del Sevilla que se llamaba Cristo. Bueno, pues se hacen comuniones, había otro de un restaurante, se hacen comuniones. Bueno, pues entonces, pase una semana penitencial en Mallorca. Ahí está. Entonces, eso de anunciar ayunos y abstinencias y penitencias cuaresmales o semanas santeras en Mallorca o en Tenerife es un poco contrasentido. Obviamente. Pero es así. Bueno, pues profesor Fidalgo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Le deseamos una muy buena Semana Santa. Esperemos que sí.
yo ya mis ahijados ya tienen nietos prácticamente, o sea que... Bueno, pero, siempre hay que mantener esas que tradiciones. los que sean padrinos, Sí. que preparen la cartera Prepararé. y el regalín de turno, porque los ahijados siempre están esperando algo. Sin duda alguna. ¿Cómo esperamos nosotros que hoy sí? Hoy sí. Hoy sí. Cartela del volcán. Carmen, adelante con esa cartela. Ahí vámonos pa' Judea. Bueno, vamos a probar. Hoy el amarillo fue hoy el amarillo. Amarelo. El amarelo. Va a dar vuelta al ruedo. Ahí. Aquí. Vamos aquí, a probar ahí. Aquí. Ay, Ah, Di ras de res. madre mía de mi alma. Mira que sé que cada vez que viene una monja lo saca, o sea que... Esto es terrible. Ya. Es Voy terrible. a tener que confesarme ahora en Semana Voy a Santa. tener que decir a Victoria Tracker, nuestra bloguera de cabecera, que hable con usted porque ella Sí. cada vez que llega hace... Claro, y ya, para arriba. claro. Tiene mano para eso. Es que debe tener localizado el sitio. Ahí dijeron, tú, donde hay un amarillo a la derecha, tal, como aquellos tesoros antiguos, en el árbol que tiene árbol. tal, 3 pasos a la derecha y debajo hay una piedra y nada. Con la obra de La Isla del Tesoro, un gran libro para leer. Ahí sin duda. estamos. Bueno, pues profesor Fidalgo, que tenga una grandísima Semana Santa y le esperamos a la vuelta de la misma. Muchísimas gracias por Y estar con nosotros. piensen que lo que va a venir en abril a 2000, si no y al entrar y al salir, y si no al mediar por no mentir. Efectivamente. Pues hablaremos de ello. Gracias a ustedes también por estar una noche más con nosotros. Les dejamos con Mundo Seguro, el programa que hace grande la letra pequeña de sus pólizas. Hasta mañana.